Salvador Illa, sí, Salvador Illa, el del contrato de los 2.400 millones, donde entraba la trama y que al final eran tan caros que, como el objetivo final era dotar de mascarillas en pleno COVID a las comunidades autónomas y salían a unos precios desorbitados, las propias comunidades autónomas dijeron, miren, gracias a Dios ya ha terminado esta historia de que nos impiden comprar por nuestra cuenta y lo compramos por nuestra cuenta porque esto es el timo de la estampita, o el timo de la tramita le podríamos llamar, porque ahí estaba metido la trama. Sí, Salvador Illa, así, el mismo que aparece mencionado también, tenemos que pedirle permiso para vender mascarillas en Canarias, sí, los de la trama, el mismo, sí señor, sí, Salvador Illa, el mismo que Koldo García Izaguirre cuando dice que está mirando a ver por qué le estaban siguiendo a él y se da cuenta de que medio gobierno sabía ya que le estaba siguiendo porque todos habían recibido el chivatazo de que la UCO, pobre UCO, estaba haciendo su función y se lo habían avisado a todo el mundo, descubrió que también a ella se le estaba siguiendo. ¿Por qué se le seguía? Porque no nos hemos llegado a enterar. Bien, sí, Salvador Illa, el mismo. Pues toma ya un pedazo de fraude en las prestaciones sociales, otro más que aparece, pero además multimillonario. Escúchenle, porque es que él es así. Sense mitges tintes, contundència i rotunditat, perquè els nostres valors són incompatibles amb qualsevol comportament de corrupció. Se refiere a la corrupción ajena, ya lo pueden entender, los socialistas hablan así, es muy mala la corrupción de los demás, ahora la suya es una maravilla. Venga, vamos, les voy a dar primero la suma, ¿vale? El punto séptimo, atención, suma total del escándalo, una cosica de nada, 167,5 millones de euros en otros fraudes, fraudes que, a ver, dices, no, son fraudes porque no controlaban, huele que espanta, porque cuando tú no aplicas un control, estás levantando esa barrera para que alguien se cuele. Ese alguien que se cuele no es intencionado. No se está colando a alguien de forma intencionada para que se lleve este dinero, porque tiene toda la pinta de que sí. La cuestión de momento es que tenemos un fraude en las prestaciones sociales bajo mando de Salvador Illa de 3 pares de narices, y es el mismo que tenía, repito, el famoso contrato multimillonario de 2.400 millones donde había permitido que entrara la trama. En aquella ocasión con las mascarillas del COVID, en esta ocasión con las prestaciones sociales. Vamos allá, atención. El Tribunal de Cuentas, les explico el caso. El Tribunal de Cuentas regional, el suyo. Bien, alerta de 227.990 expedientes con cobros irregulares. Ni uno ni dos, señora, no, 227.990. Atención, se reparten de la siguiente manera. 70,6 millones en ayudas por dependencia descontroladas. El que se haya colado, y si alguno lo sabía, se ha colado y se lo ha llevado. Y si había algún colectivo teledirigido, se lo ha llevado. Venga, 43,7 millones en pensiones no contributivas, lo mismo. 36,1 millones por renta garantizada, los que se hayan colado o teledirigido. Renta garantizada, esto tiene mucho interés Podemos, ¿verdad? ¿Habrá habido algún tipo de acuerdo de yo os cuelo a X colectivos, vosotros miráis para otro lado y os lleváis el dinero de los contribuyentes? Porque tufa que sí, ¿verdad? Bien, venga, 17,1 millones por otros pagos descontrolados. ¡Hala! La bolsa genérica. Y el informe, ¿qué es lo que dice? Carencia de controles eficaces, duplicidades, incompatibilidades y pagos a personas que no cumplían los requisitos legales. Les repito la cifra total, porque en esta España de corrupción generalizada ya es que no nos sorprenden ni las cifras. Otros 167,5 millones de euros en fraude bajo el auspicio, bajo lo que debería haber sido control de Salvador Illa, que se ha convertido en descontrol. 167,5 millones de euros. Venga, nos ponemos a buscar a los perceptores porque ya les digo yo que vamos a encontrar cosas curiosas. ¿Cómo se le ocurre a este hombre decir un día, 15 días antes de las elecciones, vamos a sacar una ley contra la prostitución, no sé qué, y su suegro con puticlub? Pero no me jodan, que hay que ser tonto a las 3. Bueno, pues ahí tienen una de las declaraciones de Villarejo, en la que aseguraba literalmente que si era tonto Sánchez por estar sacando este tema, pues yo creo que más bien todo lo contrario. O sea, yo creo que en el Campeonato del Mundo de Cinismo, que es la especialidad, la única especialidad que tiene Pedro Sánchez, bueno, tiene también la destructiva de España, la destructiva de la Constitución, pero bueno, en su faceta política sí, más diaria, más espontánea, tiene la del cinismo y la mentira. Y yo estoy convencido de que él, precisamente porque conoce el pasado de su familia política, porque conoce que él también tenía conocimiento absoluto de este tipo de actividades, porque se lucró a través de las viviendas que se pagaban con los ingresos de esos prostíbulos y saunas gays, sabía perfectamente y sabe perfectamente que necesita echar un barniz impermeabilizante
por encima, de forma que él quede como el campeón del mundo de la defensa de las mujeres. Cosa que yo le pediría a la gente simplemente que abra los ojos, porque después de sacar la ley del sí es sí, es decir, una ley que ha soltado a violadores por todas partes, hay que tener las santas narices para ir de defensor de las mujeres. Y luego esta historia de los cupos, los cupitos, no puede haber cosa más insultante para una mujer, que tiene toda la capacidad, evidentemente, de competir en igualdad. Entonces, ¿por qué hay cupos? Pero bueno, no nos vamos a desparramar, que si no... Bueno, Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Y Sandra León, ¿cómo estás? Aquí estamos. Vamos a ver, Villarejo. A ver, Villarejo hizo un informe, bueno, hizo unos cuantos, pero hizo un informe sobre Pedro Sánchez y su relación, año 14, vamos a ponernos en contexto. Su relación con el negocio de prostíbulos y saunas gays. La mayor parte de las saunas gays tenían prostitución dentro y lo de sauna gay era una mascarada. ¿Que hubiese gente que fuese ahí a tener contactos? Pues sí, yo no lo voy a poner en duda. Ahora, que había chaperos, que había prostitutos, no es que no lo pueda poner en duda, es que han salido infinidad de chaperos a decir yo trabajaba allí, yo trabajaba allí. De hecho, hay hasta una especie de jaleador oficial, un emocionado oficial de Pedro Sánchez, Bob Pop, que se dedicaba a escribir determinadas novelas, y en una de las novelas él sacaba pecho, hay que tener narices, estos son los progres en España, de que allí se iba y con 40 euros le pedía al chapero lo que quisiera. Muy bien. Viva la progresía, viva la decencia y viva las lecciones de superioridad moral. Hay que tener narices. De hecho, en uno de los párrafos creo que dice era joven, demasiado joven. ¿Nos puede explicar lo de demasiado joven? A ver si estamos en otro campo, penal, digo. Bueno, vamos a seguir, que si no me acabo llevando 10 querellas por minuto. Miguel Ángel, exactamente qué dice este informe, porque habla de cosas muy graves, de utilización de vídeos descontrolados, insinúa la posibilidad de haber hecho chantaje a determinadas personas para medrar en el partido, detalla cómo se ponían las cámaras. ¿Qué dice el informe? Bueno, la verdad es que el informe que hemos desvelado en Libertad Digital habla de cuestiones muy graves y muy importantes. En primer lugar, a mí me llamó la atención cómo describe hace 11 años el comisario Villarejo toda la estructura de negocio de Sabiniano Gómez, es decir, toda la red de prostíbulos y saunas gays, cuáles son los locales que forman esta estructura, qué empresas están detrás. En segundo lugar, me llamó la atención lo que hace referencia a Begoña Gómez, a su papel activo como supuesta recaudadora o pagadora, no sabemos, a las prostitutas. Recaudadora y pagadora, o sea, las dos funciones. Hace referencia a sobres que entrega, que recoge, no se sabe exactamente si de prostitutas, de chaperos, pero claro, eso hace unos días han salido, como decías, Carlos, varios testimonios diciendo que efectivamente eso era así. Eso era así. De hecho, déjame que explique una cosa, porque hay que ser cínico, mentiroso y ruin, porque esta historia de no, la prostitución es muy mala, yo ya lo he dicho 500 veces, a mí cada uno que haga con su cuerpo dentro del respeto a la Constitución y a las leyes lo que le dé la puñetera gana, y a mí de estos rollos de cinismos nada de nada, ¿vale? Pero que esta gente que está diciendo que hay que abolir la prostitución diga, no, pero le dejo el sobre cerrado con la puerta cerrada para hacer como que no veo, dejo el sobre y me voy corriendo. Muy bien, muy sociata, sí, una cosa así, luego, auténtica. En referencia a lo que dijo Feijóo, efectivamente Villarejo dice que se compraron por lo menos la casa de Pozuelo y otras propiedades con dinero conseguido en los negocios de prostitución de Sabiniano Gómez. La de veraneo, la de descanso, ético y moral, la de Mojácar también, ¿no? Cita varias y también incluso cita unos terrenos en Aluche por la operación Campamento, que eso también entronca con los JBs, porque claro, aquí la cuestión es que hace referencia... Explica lo de los JBs, que si no, vamos a ver, les voy a hacer una aclaración. Como no queremos que nos cierren el programa por una querella, y aquí resulta que la gente decente tenemos que andar con un cuidado de la pera y los indecentes hacen lo que les da la gana, se llama España, no vamos a decir quiénes son los JBs, pero aparece la mención a dos JBs, ¿verdad? Piensen ustedes quién eran JBs importantes en esa época en el Partido Socialista. Ya está eso, sí, acaban de acertar. Bueno, pues dos JBs que podrían haber hecho utilización, ¿verdad?, de esos centros sexuales, o como cada uno lo quiera llamar, prostíbulos, saunas gays, etcétera, y que los tendría grabado. Efectivamente. Pedro Sánchez. Villarejo deja claro que tanto Sabiniano Gómez como su hermano eran colaboradores de la policía, permitían la entrada de la unidad, la UCAO de la policía de Enrique García Castaño, y en las cuales pues, se producían grabaciones en las saunas, los prostíbulos, de micros, de vídeos, etcétera, y lo que dice Villarejo en ese informe, que está en un procedimiento judicial, es decir, o sea, forma parte de la operación Tándem y está en sede judicial, pues lo que dice Villarejo es que efectivamente Pedro Sánchez presuntamente
probablemente habría utilizado grabaciones de 2 JBs, que son altos cargos socialistas que estuvieron en el gobierno, él lo dice, en el gobierno, y que... Eso lo dice expresamente en el Villarejo. Ejecutivo, efectivamente, o sea, son altos cargos que han estado en el Y gobierno. además, eso dice, ¿vale? a partir de 2004, y luego entroncando con lo que decía Miguel Ángel, no podemos decir los JBs, que además, bueno, pues no lo sabemos a ciencia cierta, pero bueno, piensen en 2004, quién había en el gobierno, qué ministros había en el gobierno, ¿no? Y además apuntaba, una de las viviendas de las que disfrutaron estaba en Aluche, al lado de unos terrenos del Ministerio de Defensa. Pues eso. Pues ¿Es una adivinanza? Sí. No sé, yo ya tengo la respuesta, pero casi prefiero no decirla, no va a ser que vaya para Pero adelante. luego lo de Mojácar, por cierto, que mencionabais antes, hay que recordar que Begoña Gómez le compra esa casa de veraneo de Mojácar, si no me equivoco, a San Bernardo 30 y ¿qué? ¿Cómo es la Seis. sociedad? San Bernardo 36. San Bernardo 36, que es la SL. sociedad de los Gómez, con lo cual, pues bueno, blanco y en botella, que efectivamente había... ¿Cómo has dicho? Blanco y en botella, Vale. sí. Por esto del juego de las adivinanzas. En fin, vamos, que había efectivamente un beneficio de Pedro Sánchez también a título lucrativo, es evidente, y yo creo que lo que hemos conocido esta semana refuerza ese discurso de Feijóo. Venga, más de Villarejo, escuchen. Él, cuando no tenía curro, estuvo hablando con un par de asesores fiscales para ver cómo metían lo que ganaba su parienta, que lo ganaba porque estaba en el negocio del cuerno, del padre. Ha llegado a hablar hasta con los que le hacían la asesoría, digamos, contable y tal, la declaración de Hacienda. Y el problema que tenía ella era cómo justificar los ingresos. Decía que asesoraba, que no sé qué, lo pagaban, ¿no? Porque llevan la contabilidad de la sauna de tu viejo y de tu tío. Bueno, en lenguaje normal esto de justificar se llama camuflar, ¿vale? A los demás nos hacen chequeos fiscales en cuanto sacamos un libro sobre Sánchez, requerimientos fiscales, pero por lo visto a la familia de Begoña Gómez pueden justificar los ingresos para que no se vea, ¿cómo que para que no se vea de dónde proceden? O sea, vamos a ver, es que se tiene que ver de dónde proceden, porque si no, no puede haber control fiscal. Venga, vamos más con Villarejo. Ella no estaba dando servicio, ella estaba, digamos, llevando la administración. ¿Usted está en una sociedad del paro? Creo que sí. Yo no lo he mirado, pero me lo ha dicho que Sí, sí, sí. Y un compañero tuyo me lo ha dicho que lo ha mirado. Sí. ¿Y por qué no lo cuenta? Dani Montero, mira, habla con él. A mí me lo dijo ella. Lo había mirado que en una de las sociedades de esas saunas, de las tres saunas, hay una sociedad que la mujer de él estaba metida como autorizada, como tal. Pues nada, todo muy bonito, Miguel Ángel. Bueno, la verdad es que hablan de que Pedro Sánchez encabezaba el gobierno más progresista y feminista de la historia. Y resulta que estaba patrocinado, nada más y nada menos que por el oficio más antiguo del mundo, que es la prostitución. Oye, se ha hablado, Miguel Ángel, de que amén de todo esto que está saliendo ahora y de lo que estás publicando en Libertad Digital, se ha hablado también de que directamente hubo financiación para la campaña, de 2.500 euros gastados al día para la campaña de las primarias. Estamos hablando de un auténtico pastizal, que es que una campaña de estas dura, vamos, o sea, semanas y semanas, meses y meses, porque además hay preparativos. Claro, yo ya no sé si pensar, si aparte de los 2.500 del famoso Peyot, que no sé muy bien, prefiero ni pensar en qué se lo gastaban, porque cada vez que iban a repostar, oye, lo mismo veían una lucecilla, ¿vale? Y el gasto se disparaba, vaya usted a saber. Pero dicho esto, claro, pensando que hay dinero B, porque todos estos negocios funcionan al 100% en dinero B, a saber si se han pagado o comprado votos, a saber si se ha pagado a determinados candidatos o a determinada gente para que recopilara votos. O sea, esto tiene una pinta de un amaño desde el día 1 de este señor que estamos viendo, de Pedro Sánchez, hasta el día final. O sea, ¿hay algo cierto, hay algo real en este señor? Bueno, hay que recordar que el presidente de la gestora del PSOE entonces, Javier Fernández, presidente de Asturias, pidió al Tribunal de Cuentas que por favor fiscalizaran cómo había sido el crowdfunding de Pedro Sánchez que le llevó a las primarias. Lo pidió el propio Partido Socialista en la figura de Javier Fernández. Y sin embargo, ¿qué es lo que hizo Pedro Sánchez cuando llegó al gobierno? Colocar a Santos Cerdán de presidente de la Comisión Mixta para el Tribunal de Cuentas y colocar a Enriqueta Chicano, y de esa forma consiguieron tapar y evitar la fiscalización de su crowdfunding y de otras financiaciones del propio Pedro Sánchez. ¿Te acuerdas de que hubo una polémica muy potente con el tema de Bancal de Rosas, una fundación que obtenía dinero? ¿Sabes quién era el presidente? A ver. Francisco Martín, ¿te suena? Un poquito. Delegado del gobierno en Madrid, Paquirrín. imputado. Era el presidente de Bancal de Rosas. Bueno, eso para otro bloque, para otro programa. Déjenme que recopilemos un poco lo que aparece en ese informe, que luego quiero hablar con Fernando de Rosa, él de formación es magistrado, de carreras magistrales, en estos momentos está en función política en el Partido Popular, pero quiero repasar esos puntos para que ustedes los tengan muy claros. Atención, son párrafos, literales. A principios de los 80, la familia política de
PS, Pedro Sánchez, se instaló en Madrid adquiriendo una serie de propiedades de cierto valor, ¿vale? Se desconoce el origen de los fondos empleados, empezamos bien. En esa época habitualmente no se declaraba la mayoría del precio de la venta, es decir, no solamente se habría generado un dinero B posterior, sino que, según Villarejo, podrían venir de un dinero B previo. No estaría de más que nos expliquen de dónde lo sacaba. También adquirieron posteriormente otros locales, uno de ellos muy frecuentado por homosexuales de izquierdas, puesto que se abrió con fines sexuales como sauna prostíbulo. Él no habla de que fuera en ningún momento sauna exclusivamente, habla de que siempre fue sauna prostíbulo, con un nombre comercial, Azul. Esta la hemos mirado menos, nos hemos ido todos a Adán, por lo visto había un capítulo previo al Adán, Azul, y también con tema político, también con homosexuales de izquierdas, sobreentiendo que se está refiriendo a políticos, que estarían frecuentando ese local. Vamos con más titulares de los que da ese informe. Tanto Sabiniano como su hermano Conrado, este último especialmente, eran colaboradores de varias unidades de la Comisaría General de Información, especialmente de la UCAO, con objeto de conseguir datos para uso de inteligencia operativa. Esto, hombre, si te lo dice una persona que ha estado dentro de la policía, digo yo que nos lo tendremos que creer, ¿verdad? Vale. Con los mismos fines de explotación sexual adquirieron otros establecimientos, otra sauna gay en la calle San Bernardo, esta sería la Adán, con nombre comercial efectivamente Adán. Pero también había prostíbulos, vamos a ver la siguiente diapositiva. Se ha constatado la existencia de otros locales, sitos en la calle Arenas y en el Paseo de la Castellana, dedicados a los mismos fines de explotación sexual. La cosa crecía. Así como otro fuera de Madrid con el nombre comercial Hostal Kilómetro 80. Este Hostal Kilómetro 80, cuidado porque lleva aparejado una condena a 20 años de una mafia rumana. La mafia rumana estaba utilizando ese local, hombre, pensar que era sin acuerdo es surrealista, ¿verdad? Vale, y directamente fueron una condena por explotación de mujeres, por trata, y ahí había mujeres nigerianas, había mujeres brasileñas, había mujeres rumanas. A este nivel hemos llegado. Y último punto que les destaco, durante años la explotación de todos estos establecimientos les ha permitido adquirir viviendas en las zonas más caras de Madrid. Unas de estas viviendas adquiridas por el suegro de Pedro Sánchez es el chalet situado en Pozuelo donde actualmente vive, es en el momento de hacer el informe, 2014, con su esposa Begoña Gómez y sus dos hijas. Es decir, el informe acredita también el lucro obtenido por parte de Pedro Sánchez. O sea, a mí me parece de una gravedad, de muchísimo cuidado. Creo que nos está escuchando ya Fernando de Rosa. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estamos todos? Fernando, déjame que te pregunte, o sea, ya sé que la fuente es la que es, ya sé que es Villarejo, ya sé que es una persona de la que no nos podemos fiar. También sé que la izquierda anda que no se ha fiado de Villarejo para atacar al Partido Popular, pero da datos muy concretos y da datos que se están constatando y que coinciden con afirmaciones que posteriormente determinados prostitutos, chaperos, etcétera, que han salido y han reconocido su papel y han dicho sí, de hecho lo dijeron antes de que se conociera este informe publicado por Libertad Digital, y han dicho no, que es que operaba así, que esto era así, que Pedro Sánchez tenía conocimiento pleno y que Begoña Gómez actuaba y llevaba la contabilidad, hacía la caja y hasta pagaba. Hombre, la credibilidad también se la dio el propio ministro Óscar López, ¿no? Que se reunió con Villarejo para obtener información, concretamente en materia de los negocios que estaba involucrada su mujer y la familia política, para obtener esa información para ir contra el propio Pedro Sánchez. Por lo tanto, ahora que pues está poniéndose de manifiesto la existencia de esa red de prostitución y de proxenetismo, pues no pueden el ministro y otros miembros del gobierno del Partido Socialista ponerse las manos en la cabeza, porque ellos mismos le dieron la credibilidad. Fernando, desde el punto de vista legal va a ser complicado hincarle el diente a esto, porque aunque tiene pinta de que es un recopilatorio de potenciales delitos como la copa de un pino, sobreentiendo que se aplicarían plazos de prescripción, que de hecho muchas de las personas que habrían estado implicadas no querrían aparecer como denunciantes, que sería complicado hacer una relación directa porque, por lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de Kilómetro 80, resulta que la prostitución la llevaba una mafia rumana que va a ser complicado ligarla, aunque lo hacía a través de los locales y los establecimientos. No sé si hay algún resquicio para poder meter a la justicia por la puerta que sea, de forma que eche un vistazo a lo que pasaba en estos sitios. Bueno, el Código Penal es claro. El artículo 187 del Código Penal viene a establecer como hecho delictivo el proxenetismo, es decir, la prostitución en sí mismo no, pero sí el lucrarse de la explotación de otras personas y obtener un beneficio económico. Y eso puede acreditarse, ¿no? Puede acreditarse estableciendo una investigación de todos los bienes que pudo obtener la familia Gómez con respecto a estas actividades, digámoslo así. Es decir, podemos establecer, también tener en cuenta
que el Código Penal establece no solamente la responsabilidad de las personas físicas, sino también de las personas jurídicas. Que sí, sí, sí. Por tanto, yo creo que los datos que se están revelando, sobre todo a través de Libertad Digital con Miguel Ángel, pues yo creo que son susceptibles de suficiente entidad para iniciar una investigación. Por lo menos la Fiscalía debería iniciar una investigación para determinar los bienes actualmente que pueda tener la familia Gómez, cuál es su procedencia, porque también no solamente el delito es los que directamente se han beneficiado, sino también los que se han beneficiado a título lucrativo, como fijó en el pasado pleno. O sea que desde el punto de vista estrictamente jurídico tú sí que le ves posibilidad incluso de llegar por una responsabilidad a título lucrativo al mismo Pedro Sánchez. Claro, es que evidentemente el Código Penal y la jurisprudencia es claro. No solamente las personas físicas pueden ser objeto de investigación, sino las personas jurídicas. Hay que ver qué tramado de sociedades, qué sociedades tuvieron su origen y heredaron el patrimonio de estas otras sociedades, en el caso que estuvieran disueltas, y cuál es la actividad económica que tienen en la actualidad. Por tanto, yo creo que debería ser, por lo menos, objeto de investigación, porque las sociedades, si desaparecen y otras suceden con el patrimonio, pues asumen toda la responsabilidad y los efectos del mismo. Por tanto, yo creo que tiene perfecta cabida. Sí, 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 sí. No, pues clarísimo, Fernando. Muchísimas gracias. A ver si nos escuchan las acusaciones populares de la Fiscalía, que no espero absolutamente nada, porque me imagino que en estos momentos tendremos que dar gracias si no está con el Tipex intentando borrar los nombres de algún local. Fernando, que un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Pues clarísima la explicación, la verdad. Quiero que vean otra que también fue clarísima. Escuchen, a Margot. El chico que vivía en nuestra casa, que era un chico que se dedicaba a trabajar como escort, donde trabajaba era en la sauna de prostitución masculina del padre de la señora del presidente del gobierno. Toma ya. Bueno, es que yo creo que ya a estas alturas de la película está todo absolutamente claro, ¿no? Y luego a mí me parece que es muy interesante remarcar los tiempos, y eso hilo con una noticia que publicabas tú estos días, de cómo se han ido intentando desmarcar del negocio de las saunas. Eso es de vergüenza, que yo creo que eso refleja muy bien pues que al final todo es una estrategia, ¿no? El padre de Begoña Gómez tenía a su nombre todos los negocios, pero cuando en 2006 se casa Begoña Gómez y Pedro Sánchez, que además coincide con una época en la que él ya es concejal del Ayuntamiento de Madrid, entonces lo que hace es poner los negocios a nombre de uno de sus hermanos, de uno de los tíos de Begoña Gómez, que es Enrique. Luego, ¿qué pasa? Que hay una segunda fase, cuando ya Pedro Sánchez entra en el Congreso de los Diputados, ya con sillón propio, porque está primero en una etapa... como titular, no como suplente. En una etapa entra como suplente, pero cuando entra ya con derecho propio, que es en que se enero ve que de puede 2013, tener carrera política. Sí, ya se ve que puede tener carrera política y entra en 2013, qué casualidad que justo en 2012 ya directamente intentan desligarse de todas las sociedades. Bueno, yo creo que esto es significativo y que más que demostrar que no están nadie de la familia Gómez en el ajo, lo que demuestra es todo lo contrario, que han intentado que parezca que no están. A ver, último comentario, Miguel Ángel, más allá de JB o Johnny Walker, ¿qué puede salir nuevo? Bueno, la verdad es que yo creo que esto todavía no ha hecho más que comenzar. Yo creo que esto tiene que tener más repercusión y yo estoy de acuerdo con Fernando, ¿no? O sea, hay materia para investigar y aquí lo triste, Carlos, es que este documento está en poder de la Fiscalía desde hace 8 años y no han hecho absolutamente nada. Ese documento está en el procedimiento, igual que cada vez que han encontrado que Villarejo ha hecho un movimiento... Caso? ¿En tándem? En tándem. Cada vez que Villarejo han encontrado un correo que hacía un trabajito, abrían una pieza separada. Yo no entiendo por qué no se abre una pieza separada para investigar los presuntos negocios de Begoña Gómez, porque ya no está forada. Dicen, no, que Pedro Sánchez está forada, tenía que ser el Supremo. ¿Y Begoña Gómez? Begoña Gómez, según el informe de Villarejo... ¿Hace 7 años? Sí, desde el 2017. O sea, no han hecho nada. Te refieres al año en el que se instala ya de forma definitiva como secretario general del Partido Socialista Obrero Español y candidato a la presidencia de España. Ese año, ¿no te refieres? Sí, vale, casualidad. Vale. No, lo digo por subrayar algunos datos, que lo mismo estaban por ahí sobrevolando. Ya. Entonces, eso, yo estoy con Fernando, que hay materia para investigar, pero por lo que sea no han querido entrar en esta parte y ya sabemos que cuando interesa a Villarejo es verdad y cuando no interesa es mentira. Bueno, muchísimas gracias. Vámonos con el tema de Torre Pacheco, y más que con el tema de Torre Pacheco y lo que está pasando con el tema de la inmigración, con el tema de la utilización política de la falta de recursos en determinados sitios, de la Guardia Civil, etcétera, para luego decir, ¡joder, qué situación, fíjense!
para sacar a relucir determinados comportamientos, que si de cacería de moros y tal, no sé cuántos, como le han llamado ellos, no es una expresión mía, y entonces decir, es que España se debate entre los grandes salvadores de la izquierda y la extremísima derecha. Así que ¿quién tiene que seguir? Tiene que seguir Pedro Sánchez. Marlaska, de verdad, es que Dios bendito, qué mandato. Bueno, yo creo que el Partido Popular o bien ha dicho poco o bien ha encabezado la manifestación. Me refiero, por ejemplo, a la señora Ayuso. Repase usted la hemeroteca y verá decenas de mensajes xenófobos, decenas de mensajes contra los inmigrantes y contra un gobierno que, según ella, abre las puertas sin ningún control. Está repleta la hemeroteca. Por lo tanto, hay políticos y políticas que son muy responsables. Lo de este señor empieza a ser de récord Guinness, ¿eh? Yo no sé, o sea, en el ranking de a quién le estás cogiendo más paquete ya, lo de este señor empieza a ser ya, pero vamos, a cotas incalculables. Mira, vamos a ver, no hay cosa más respetuosa con toda la población, todo el mundo tiene derechos, los nacionales también, los inmigrantes por supuesto también, los legales. Los ilegales entran ilegalmente y ese apellido, cuando entras ilegalmente, significa que estás fuera de la ley. Cuando estás fuera de la ley, lo primero que hay que hacer, evidentemente, es intentar que retornes a tu país, ¿vale? A partir de ahí se comienza un procedimiento y dentro de ese procedimiento tiene que estar controlado. Bien, ese control tendría que estar en manos permanentemente de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero estos señores le cedieron por petición de Podemos ese control a las ONGs, que no tienen ni capacidad ni muchísimas veces ganas, y muchas veces lo que tienen es ganas de justificar un número para llevarse más subvención, que eran capaces de meter a más, porque a más cobran. Y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los cuales se les quitó esa competencia plena, no cobran por eso, cobran por garantizar el orden público, de hecho lo hacen de maravilla. Bueno, los primeros irresponsables retirando efectivos de la Guardia Civil y de la Policía de este tipo de cuestiones fueron ellos, dejando una situación de falta de control de seguridad para todos los nacionales, más los inmigrantes que entran legalmente, más para los propios inmigrantes, incluso los que entran ilegalmente, a los cuales, por ejemplo, en Alcalá de Henares están hacinando, multiplicando por 2 la capacidad del centro, sin una sola reforma, para que luego se acaben montando los jaleos, poder culpar a una extrema derecha y decir que como viene la extrema derecha hay que seguir votando a Pedro Sánchez. Se lo resumo así de sencillo, esto es lo que está pasando. Luego vamos a hablar con una persona de la Guardia Civil, le vamos a pedir datos de a ver qué es lo que está pasando y si tienen la dotación, a ver qué nos dice. A ver si tienen la dotación de efectivos suficientes para garantizar el orden público. Si tú no garantizas el orden público, lo que estás es garantizando los brotes de ataques, de cuestiones ilegales, de violaciones y de respuestas de quienes pretendes utilizar políticamente. Esto ni es responsable, ni es digno ni para los nacionales, ni para los inmigrantes legales, ni siquiera para los inmigrantes ilegales. Pero como esta gente juega con todo... Bueno, Sandra León, Raúl Vilas, ¿cómo estáis? Hola, Carlos. ¿Qué os parece lo de Óscar López? Yo de verdad que es que le estoy cogiendo... No quiero decir la expresión asco, pero bueno, ya la he dicho. El comodín de Ayuso, ¿no? Es que es surrealista lo de este señor. O sea, no sé, en algún momento dirá una verdad, no sé. Tiene la culpa de todo, Ayuso, pero la cuestión de fondo que es... que aquí pretenden que se niegue una realidad, que es que la inmigración genera problemas de seguridad y de convivencia. Es una evidencia, hay noticias todos los días que lo avalan. Y a mí lo que más me llama la atención es que, por un lado, desde políticos como Óscar López y desde la prensa de izquierda, se dice que es absolutamente mentira que exista una relación entre inmigración y seguridad ciudadana y problemas de criminalidad. Pero por otro lado alertan de que los discursos que dicen eso pueden calar en las zonas más humildes, en los barrios de la gente a los que ellos dicen representar, que es donde hay más inmigrantes. Entonces, la conclusión es que desprecian a la gente, la consideran imbécil, porque están diciendo por un lado que todo es mentira, que no tienen ninguna base de realidad, pero por otro lado están muy preocupados porque esas mentiras, la gente que lo sufre, se las crea, como si fuesen idiotas. Quiero decir, la gente que está en esos barrios, si tú vas allí y le cuentas una película de marcianos, pues no se la va a creer. Se lo creen porque es una realidad que existe. Y ellos pretenden que ocultándola se combate la xenofobia y el racismo, cuando es exactamente todo lo contrario. Porque si la gente que está padeciendo todo este tipo de problemas en las zonas donde hay más inmigrantes, ve por un lado que desde, digamos, el sistema, los grandes medios,
los partidos políticos más importantes le dicen que no hay ningún problema, que no pasa nada, y los únicos que les cuentan la verdad o lo que ellos ven son partidos que sí que pueden ser realmente xenófobos o fascistas, pues ahí es cuando cala la xenofobia, cuando cala el odio al inmigrante, cuando se oculta la realidad. A la gente hay que tratarla como adultos. Y ese es el problema de fondo que hemos visto en Torre Pacheco, porque también, por un lado, se ha querido utilizar esto como, bueno, hay un problema de fascismo en España, y por otro lado también se decía, ¿no?, que los vecinos de Torre Pacheco no participan en eso y que son grupos nazis, y que es verdad, infiltrados por la policía, y que si Marlaska hubiese querido, en 24 horas se hubiese solucionado. En 24 minutos antes de que lleguen al sitio, pues esos grupos están todos infiltrados por la policía, están todos controlados. O sea, nuestros servicios de inteligencia son claramente peores en el control de grupos de extrema izquierda que en el control de grupos de extrema derecha, por una cosa histórica y muy fácil de entender. Cuando se constituye y se crea y evoluciona los servicios de inteligencia y entramos en democracia, el principal riesgo, ¿cuál era? Hombre, pues viniendo de una dictadura de derechas, el control de grupos que pudieran ser nostálgicos y que tuvieras grupos de extrema derecha. Los infiltraron de arriba abajo. Históricamente nuestros servicios de inteligencia son absolutamente impecables en el control de esos grupos. Cuando vean un grupo de ellos descontrolados, o eso, ¿se acuerdan aquella manifestación que se permitió en el centro de Madrid, en Chueca, que es un barrio especialmente de contenido y de personas homosexuales, y se permitió una manifestación de neonazis? ¿Quién la permitió? La delegada del gobierno del Partido Socialista. ¿Por qué la permitió? Porque de esa manera provocábamos. Yo es que estoy en tu versión, pero fíjate, incluso un paso más. Es que utilizan en los problemas de la gente políticamente. Yo estoy en la versión porque necesitan utilización. ahora un banderín de enganche, claro. Cuando ven que el PP sube mucho en las encuestas, necesitan que salgan determinados grupos radicales, empujados, impulsados o simplemente poniéndoles el cebo y el señuelo, porque saben que es el no voto de esos grupos radicales va a ser heredado más fácilmente por Pero Vox. Lo asqueroso y lo de miserable, forma que le fastidian al PP, o sea, lo usan. Es que utilizan a la que dicen que es su gente como carne de cañón. Sí, es que usan a todos, incluidos a los inmigrantes ilegales. Espera, te pongo a Álvarez y le contestas, que este también va fino. La situación que llevamos días viviendo en Torre Pacheco, en España, es absolutamente inaceptable. No representa a España, no nos representa a los españoles. España es una sociedad tolerante. Los discursos del odio, la xenofobia, no tienen cabida en nuestra sociedad. La utilización de la generación del odio, que es a lo que se dedica el Partido Socialista, ¿qué cabida tiene? O sea, este señor es el responsable de los acuerdos con cada uno de los países con los que tendríamos que estar cerrando acuerdos, para que la inmigración que trajéramos fuera inmigración controlada y legal. ¿Dónde están los acuerdos? Señor Álvarez, ¿a qué se dedica usted? A promover el catalán como lengua europea. A eso se dedica. En vez de dedicarse a este tipo de acuerdos. Bien, la función de nuestros equipos y cuerpos de seguridad tendría que estar facilitada de forma que les permitiesen interceptar a las mafias. Es decir, hay un control e intento de traer inmigrantes en origen con la cualificación que necesitamos y con las características que necesitamos para que su integración sea plena y laboral, que claro que eso lo necesitamos, pero los que podemos traer para trabajar, no los que vienen descontrolados. Bien, a partir de ahí sería el primo hermano de este señor, que sería Marlaska, el que se tendría que encargar de controlar, o el Ministerio de Defensa, porque si necesitamos medios de defensa va y resulta que el ejército existe y tendrías que parar, obviamente, la entrada de la mafia, esperar a que se bajara el pasaje de inmigrantes, porque lógicamente contra ellos no puedes ir, sino que tienes que ir contra la mafia, porque el delito de trata es de la mafia. Coger el barco o incautarlo, que es lo que se hace con todo el resto de delincuentes, o hundir el barco, que es lo que se hace en innumerables ocasiones en un montón de países. ¿Qué hacemos con ellos? Dejarles que el barco retorne, de forma que garantizamos su rentabilidad. Y garantizada la rentabilidad, ¿qué es lo que ocurre? Que automáticamente vuelven otra vez. Eso lo sabe Álvarez, lo sabe Sánchez, lo sabe Óscar López y lo sabe Marlaska. Es decir, que están jugando con una generación de odio para tener ellos un mecanismo de inflado de un voto que saben que acaba en Vox en vez de en el PP. Es que ese es el gran drama de este país desde que el Partido Socialista gobierna, que para ellos es cuanto peor, mejor. Y a mí siempre me viene a la cabeza aquellas imágenes de José Luis Rodríguez Zapatero, que al final, viendo lo que estamos viendo, es el autor intelectual de este gobierno de Pedro Sánchez, con Gabilondo, cuando le pillaron con un micro abierto, diciendo, nos conviene que haya tensión. Eso, que fue por una cosa concreta, es que ha permanecido desde entonces hasta el día de hoy. Y el sanchismo es eso, necesitan tensión y cuanto peor, mejor. Y saben perfectamente que si en estos momentos tienen todavía una pequeña baza, una pequeña esperanza de que los números les cuadren si hay elecciones en algún momento o cuando llegue en 2027, es
alentar ese discurso del miedo a que venga Vox, a que venga la extrema derecha. Y eso lo consiguen con temas como el de la inmigración. Y por tanto, pues ese es el gran drama de nuestro país, que les da igual, que nos utilizan a todos y utilizan a los inmigrantes y a la gente, como decía Raúl, de determinados barrios. Raúl, voy a dar ahora los datos de lo que se pactó, decreto, marzo-abril, de reparto de inmigrantes. Le vamos a escuchar también a Sira Rego, porque ahora están cargando contra el Partido Popular, dice que no se puede levantar de la mesa, que el bloqueo es inaceptable en el reparto de menas, en el reparto de menores no acompañados. Te lo pregunto directamente, ¿volvemos a las mismas? Ahora voy a dar esos datos. Mira, casi mejor vamos a ver esas declaraciones de Sira Rego, explicamos los datos y te pregunto lo que opinas. Y una falta de respeto profunda, lo que es también muy grave, a los derechos fundamentales de estos niños y niñas que están en una situación de crisis humanitaria en las Islas Canarias fundamentalmente y en Ceuta. Miren, en marzo-abril tuvimos ya una primera escena con un reparto de 4.000, 4.400, 4.000 venían de Canarias, 400 venían de Ceuta, ¿vale? Marzo-abril de 2025. Les pido que hagan conmigo el repaso. Esta fue la indicación que se hizo por decreto, es decir, por indicación expresa del Gobierno y por imposición a las comunidades autónomas. A Madrid le tocaban 806, gobernada por el PP. A Andalucía le tocaban 796, gobernada por el PP. A Comunidad Valenciana le tocaban 477, gobernada por el PP. A Galicia le tocaban 326, gobernada por el PP. A Castilla y León le tocaban 309, gobernada por el PP. A partir de ahí ya entraron Castilla-La Mancha, por cierto, que es de los que está vetando y está diciendo que esto es una barbaridad, que es de Emiliano García Paje, que muy bien no le cae, ¿verdad? A Pedro Sánchez, 291 era la siguiente. Murcia, PP, 190. Aragón, PP, 186. Y dices, no sé, disimulad un poco. Vale, cuando nos íbamos a País Vasco le caían 87, le tocaban 87, a Cataluña 26-27. Cataluña 26-27 por adscripción voluntaria. O sea, dijeron aquello de, venga, vale, entró en el cupo para disimular. ¿Saben lo que ha ocurrido en el cupo actual? País Vasco 0, Cataluña 0. Ya han dicho, si esto de disimular, ¿para qué? Si tenemos allá a Pedro Sánchez, ¿para qué vamos a disimular? ¿A usted les parece normal? O sea, ¿cómo alguien puede estar diciendo, no, si decís que es un problema la inmigración ilegal, es que sois racistas? Entonces, ¿por qué lo asigna usted todo para el PP? ¿Usted qué es lo que considera? Pero es que además, ¿que es una maravilla? O sea, es que es surrealista el tema. Dice Sira Rego, es que esta gente es que no se preocupan por los derechos de los niños. No, los primeros que se pasan por el arco del triunfo los derechos de los niños son los socialistas. Un gobierno que efectivamente utiliza políticamente todo este asunto, que coge y dice, como tengo que pagar favores a Cataluña y al País Vasco, termino dejándoles que renuncien a coger menas, directamente 0. Y luego ya encima lo que hago es, como tú bien dices, cargar a todas las comunidades del PP para generar el conflicto y volver a agitar este asunto. O sea, es que al final, ¿quién no respeta los derechos de los niños? Raúl. No, es que los consejeros del PP hicieron muy bien en plantar a Sira Rego, hombre, es que solo faltaba, como dice Sandra, están mercadeando con este asunto, te lo venden. Es cierto que Canarias tiene una situación límite y que hay un problema humanitario y que hay que corresponsabilizarse. Eso estoy de acuerdo, pero el primero que no lo hace es el Gobierno, que mercadea políticamente con este asunto y encima acusa al PP de xenofobia y de racismo y pretenden que vayan los consejeros del PP a reunirse con ella. Y si tanto les, vamos a ver, si tanto les preocupa que suba Vox con este tema, pues que piensen una cosa, si la gente que vive en las zonas más tensionadas por la inmigración ve que por un lado le niegan la realidad que ellos están viendo y por otro lado está el discurso de Vox, pues lógicamente van a elegir el discurso de Vox, que yo creo que la inmigración es un problema muy grave y que a mí no me vale ni el discurso de aquí no pasa nada, ni el discurso de no, cuando yo gobierne los voy a deportar a todos y esto va a volver a ser como la España de los años 70 en la que no había... No, eso no va a pasar. O sea, el problema de inmigración es gravísimo y requiere muy complejo y requiere soluciones muy a largo plazo y no se puede vender a la gente soluciones fáciles en estos problemas que además luego van a generar más frustración, porque evidentemente aunque Vox llegue al gobierno en solitario no va a poder deportar a 8 millones de personas. No, sería la mayor deportación desde Eichmann, al que no tiene documentación, desde los trenes de, a mí me encantaría, de la Segunda Guerra Mundial. En esas soflamas que sueltan, me encantaría que me dijeran al que no tiene documentación a dónde. Pero también hay que decir, al margen de las soluciones que plantea, que sí que es cierto que Vox hace tiempo que es el partido que está señalando ese problema y que le está dando visibilidad y que la gente ve
unos y que la gente lo ve y dice, estos me dicen la verdad y estos me dicen... Claro. Entonces, pues, hay que tratar a la gente como adultos. Si el problema de fondo... Sí, Vamos a la situación real, que quiero luego darle paso al responsable de la Guardia Civil para que nos explique cómo están ellos de efectivos. Pero vamos a la situación real. Vamos a empezar por vecinos de allí de Torre Pacheco. Le han dado una paliza, que es lo que ustedes han visto con el abuelo, es la burbuja que ha roto, o sea, se ha roto la burbuja, pero que esto viene pasando mucho tiempo atrás. ¿Usted cree que podría haber, por ejemplo, más policía para evitar este tipo de situaciones? Por supuesto, pero no de ahora, de hace muchísimo tiempo, porque esto se veía venir. Sí, se veía venir. Es un pueblo de 40.000 habitantes que tiene 12 policías locales, no tiene comisaría de la Policía Nacional. Y tiene 12 policías locales. El colectivo inmigrante son 11.000, ¿no? Me parece que son. 11.000. El 30% de la población son inmigrantes. Y un foco de islamismo radical, como hemos contado en Libertad Digital, que el imán de Cartagena, que ya está investigado por conexiones con el islamismo radical, está allí. Venga, vamos con el señor al que agredieron. Era marroquí, porque los gritos que pegaba y no se entendía, y gritos y... Pues no, sí. Y a otros 15 metros... Ya de golpe veo así, que se me echa uno encima, que viene corriendo, y ella, ¿qué pasó tú? Comenzó a golpearle. Sí, y me tiraron al suelo, y para allá, y para acá, y pasó tú tan ligero que... Bueno, pues vamos ya, que creo que tenemos ya conexión con Juan Carlos Aznar, Independientes de la Guardia Civil, una de las asociaciones. Juan Carlos, bienvenido y muchísimas gracias por atendernos. Hola, muchas gracias a ti, Carlos. Juan Carlos, te quiero preguntar simplemente por cuestiones absolutísimamente técnicas y que os afectan de primera mano. Es decir, vosotros tenéis una función en distintos entornos, tenéis asignados partido, hay determinadas urbes que las tiene que controlar la Policía Nacional, otras localidades que las tenéis que controlar vosotros, Guardia Civil, y os tocan muchos de los sitios en los cuales estamos viendo que hay problemas o que está habiendo determinados incidentes con el tema de inmigración ilegal, salidas, que si en algunos casos violaciones, en otros palizas y demás. Yo simplemente te quiero preguntar, con el conocimiento técnico que tenéis, Juan Carlos, ¿vosotros tenéis los efectivos necesarios para poder asumir una función en estos momentos de garantía de ese control, de que si hay una emergencia o hay una necesidad de refuerzo, contáis con el personal, con los guardias suficientes para garantizar la seguridad? Bueno, pues nuestra garantía, la verdad que siempre la hemos dado, desde que existe la Guardia Civil, de que el servicio se va a realizar, pero sí que nosotros, desde Independientes de la Guardia Civil, lo que venimos denunciando hace años es un déficit de personal de entre 15.000 y 16.000 efectivos. Hay que darse cuenta que en nuestro territorio nacional la Guardia Civil se ocupa de mantener la seguridad en el 80% del mismo. Entonces, pues ese déficit de personal de los agentes que nosotros estamos denunciando que faltan en estos momentos, pues hace que la seguridad no sea como nosotros consideramos que debería de ser. Claro, 15.000, Juan Carlos, o 16.000 es una auténtica barbaridad. ¿El cuerpo vuestro cuántos efectivos tiene en total? ¿En torno a 90.000? Estamos rondando los 80.000 en estos momentos. 80.000. Y pues faltar 16.000 es una auténtica locura. Estamos hablando de casi un 20% de efectivos entre jubilaciones, persona que pasa a reserva, etcétera, etcétera. En los sitios donde se están produciendo este tipo de altercados, ataques, violaciones, etcétera, ¿vosotros notáis una falta también de esos efectivos? La falta de efectivos es generalizada en Torre Pacheco, en Burgos, en Sevilla y en todos los sitios. La verdad es que el déficit se nota en los cuarteles como Torre Pacheco, que debía haber una unidad de unos 50, 60 efectivos, actualmente andarán rondando pues la mitad de efectivos reales para realizar servicios, ¿vale? Para que te hagas una idea, luego nos encontramos que hay gente que está destinada allí, pero que se encuentran comisionados en unidades fantasmas, como pueden ser los equipos Arroba, equipos Biogen, equipos Roca, etcétera, etcétera, que están ocupando, que están proporcionando atención al ciudadano, pero que no ocupan una vacante como se debería de ofrecer. O sea que por traducírselo a la audiencia, en el momento en el que ha ocurrido todo lo que ha ocurrido en Torre Pacheco, vosotros, sobre lo que tendría que haber, os faltaban 25 efectivos, 25 guardias civiles. Podríamos estar hablando de que nos faltaría pues un 40% de la dotación que debería estar de guardias civiles en el puesto. Pero te digo, Carlos, es una cosa generalizada en todo España, no solo en Torre Pacheco. No, sí, claro, si es por remarcar en esas plazas, porque se han puesto ahora más en foco de opinión pública. En Canarias, claro, por lo que me estás diciendo, la misma radiografía, ¿es en todas partes? Es en todas las partes. El problema es generalizado en todas las partes, en todas las especialidades, en todos los sitios, ¿vale? Esto es algo general que nosotros venimos denunciando y que la verdad pues que lo que hace es sobrecargar a los compañeros que estamos trabajando diariamente y que al final pues estas cosas
se traducen pues, en muchas bajas psicológicas porque afecta mentalmente a los compañeros o que no se puede hacer una conciliación familiar como se debería hacer y como está estipulado. Vosotros esto, por lo que me dices, lo habéis denunciado, es decir, se lo habéis trasladado al Ministerio. ¿Qué respuesta os dan? Pues que los efectivos son los que son, los presupuestos son los que son y van sacando vacantes, pero claro, el problema es que de las vacantes que se sacan y que se ofertan, pues son en un número menor que la persona que se está jubilando. Entonces, pues contablemente, si entran menos de los que salen, pues las cuentas están claras. No, no, las cuentas están claras para vosotros. Por cierto, déjame que remarque, porque independientemente de cómo estén los presupuestos y demás, hay prioridades. Vosotros seguís sin esa equiparación salarial, con lo cual no solamente es que estéis menos, sino que encima estáis peor pagados. Con lo cual me imagino que la motivación, vamos, tiene que estar... Ya sé que me vas a responder que la motivación la lleváis dentro y es verdad, pero me parece impresentable el trato que se os da. Juan Carlos, que un placer y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carlos, por escucharnos y sobre todo dar ánimo a todos los compañeros que han estado allí, que siguen allí y sobre todo a Domingo, al señor que ha estado, que fue agredido allí y que esperamos que se recupere pronto y que pronto esté con su familia. Pues nada, me sumo absolutamente a todo. Un abrazo fuerte, Juan Carlos. Un abrazo, Carlos. Gracias. Sandra, pedazo de perfil que nos acaba de hacer Aznar. Bueno, a mí estas cosas me parece que son fundamentales porque al final los datos hablan por sí solos, no hace falta poner la puntilla ni decir absolutamente nada más. Pero simplemente decir, Marlaska ha jugado con esto también. Hasta el último minuto, hasta que ya no podía más, no envió efectivos allí. ¿Por qué no lo hizo? Pues por lo que decíamos al principio, porque le convenía generar ese conflicto, le convenía que todo el mundo pusiera el foco en Torre Pacheco, que además, por un lado, como decíamos, sirve para alentar el discurso del miedo y por otro hace que mientras hablamos de inmigración no hablemos de otras cosas que bueno, pues que les podrían perjudicar mucho más, como es todos los casos de corrupción, tema prostíbulos, saunas, etcétera, etcétera, por no añadir esta semana el cupo catalán, las cesiones al País Vasco, el tema de la amnistía, en fin. Hay que reconocerles que tienen un asco especial a la Guardia Civil. Cuanto más asco le tengan ellos, más cariño les tendré yo. Bueno. Pero bueno, es una cosa, ¿sabes? Y a los que dicen defender también, a la gente humilde. Esto refleja que los desprecian, que les Totalmente. tienen asco. Mira, la última pulsera que me he incorporado, la de la Guardia Civil. Porque evidentemente y no me pongo una de la UCO porque no tengo. En las zonas de clase media alta no hay problemas con la inmigración. Totalmente. Están en otros sitios. Ni donde viven ellos. Pero los que los sufren... Bueno, vamos a ir al siguiente bloque. Vuelve a haber rumores, yo se lo dejo así, yo los de abril no me los creía, sinceramente estos tampoco, pero vuelve a haber rumores de si a la vuelta de verano, en septiembre, esto colapsa y Pedro Sánchez tiene que acabar marchando. Vamos a debatirlo. En los primeros momentos de esta crisis me pareció hasta incluso la solución más sencilla, para mí y para mi familia. Pero después de reflexionar y de escuchar a mucha gente, comprendí que tirar la toalla no es nunca una opción. No, es mejor llevársela, ya total, ya puestos a llevarse todo, pues qué más da. Miren, yo coincidí con este señor en un acuerdo que hicimos nosotros, porque yo sí tenía un trabajo serio, él no. Y yo estaba en el diario El Mundo, en aquella época hicimos un acuerdo con la Camilo José Cela, yo entré de profesor de periodismo económico y él estaba en aquella época de profesor. La diferencia entre él y yo, aparte de otras muchas, es que para mí aquello era una colaboración, lo suyo era lo único que tenía. Pero ¿a dónde se va a ir este señor? ¿A dónde va a ir si no ha trabajado en su vida? Acompañaba a Begoña Gómez cuando Begoña Gómez hacía la caja en los negocios, ¿verdad? En los prostíbulos, en las saunas, pero trabajar no ha trabajado en la vida, pero ¿a dónde se va a ir? Yo es que no me creo nada, ni de todas estas historias, no me creí nunca la porquería aquella de la carta del presidente enamorado que daba vergüenza ajena y va permanentemente lanzando este tipo de bulos. Pero, dicho eso, sí que es verdad que empieza a sonar una fecha, la vuelta de verano, septiembre, que podría detonar todo. ¿Por qué? Yo sinceramente les tengo que decir que no lo sé, pero es verdad que está sonando. Si ocurre, ya les digo que pongo a refrescar, pero vamos, inmediatamente 6 botellas de champán y me ven por aquí corriendo, pero vamos, haciendo así y sacando todos los tapones. Pero no sé qué pensáis de esta historia. Es verdad que empieza a sonar mucho, septiembre como el detonante. ¿Por qué? Hablan de colapso, de que sería imposible mantener ya la gobernabilidad. Yo creo que él es capaz de aguantar lo que sea. Pero se habla de eso, se habla de que Junts
está buscando como sea una salida a la situación, porque se está yendo también por el sumidero y se los está comiendo por los pies Alianza Catalana, que no sabe ya qué hacer, pero claro, como se le ocurra apoyar una moción de censura o algo parecido, ya es que lo desintegran. Ellos se han metido en el infierno y en el infierno lo que puntúa es lo malo, no puntúa lo bueno. No sé qué pensáis. A ver, yo soy de las que pienso que la vida es una cuestión de expectativas y siempre prefiero ponerme en lo peor, que en este caso es que Pedro Sánchez siga, y luego si nos dicen que efectivamente convoca elecciones, pues lo que tú dices, ¿no? Nos traemos aquí las botellas de champán y hacemos lo que haga falta. Pero es verdad que empieza a haber ese run y que además la legislatura se antoja insostenible, pero es que esto ya va a ser insostenible. Como legislatura está claro. Por poner un ejemplo más, esta próxima semana se tenía que debatir la reducción de la jornada laboral y han decidido posponerlo al próximo periodo de sesiones porque no hay manera de sacarlo adelante. Es una pequeña cosa más, no es probablemente la más importante, pero sí es el síntoma de que efectivamente... Y la ley Bolaños. Y la ley Bolaños. O sea, cada vez tienen más difícil gobernar, pero es verdad que llevamos mucho tiempo diciendo que es que aquí no sale nada adelante, que es que hay muchas votaciones que se quedan por el camino. Pero el problema y el gran drama es que a Pedro Sánchez le da igual. Claro, tú has mencionado el tema de la ley Bolaños. Vamos a ver, alguien que esté pensando en irse no lanza el mayor golpe y el mayor desafío a la justicia que se ha diseñado en los últimos tiempos. O sea, esto es intentar acabar con la judicatura, controlarla, quitarle la instrucción, pasársela a fiscales dependientes y monitorizados. Ahora, también es verdad que quien hace eso es porque ve las cosas muy mal. Eso es verdad. Entonces, yo no sé, o sea, en el PP en los pasillos se empieza a hablar de que tienen que tener todo preparado para septiembre. Motivo, ellos aseguran que va a ser imposible ya sostenerlo y que va a haber fisuras internas en el Partido Socialista. Que los movimientos que estamos viendo de los Felipe González, que yo creo que no pinta nada, de los Emiliano García Paje, pinta algo más, de los Lambán, yo creo que Lambán ya no pinta nada, pero de algún otro que podría salir, que sí que podría acabar provocando una caída de este señor, no lo sé. Es cierto lo que comentas de la ley Bolaños, pero bueno, yo lo interpreto como el instrumento más para seguir para adelante y para seguir con su proyecto, que su proyecto es verdad que es un proyecto de poder personal, pero también de acabar con el modelo de democracia liberal que teníamos en España, la separación de poderes y demás. Pero yo mencionaba la ley Bolaños porque la idea también era aprobarla en este mes, como la reforma laboral, y también la han tenido que aplazar. Entonces, ¿qué más puede pasar? Es que la detonación ya ha sucedido. Quiero decir, decimos, ¿qué va de...? Esto ya ha detonado. O sea, él es un zombie, es un presidente zombie. Además ha habido detonaciones ya desde hace tiempo, estamos con réplicas constantes, pero la situación es endiablada, porque Junts ahora está viendo que la amnistía se le está complicando mucho, que casi todo lo que le saca Sánchez lo gestiona ella o incluso... también se lo puede quedar EPC, con Alianza Catalana pisándole los talones. El último CIS catalán que se publicó ya cuatriplica los escaños Alianza Catalana y subiendo. Pero claro, si bastase con que Junts le retirase el apoyo y en condiciones normales, claro, si no puede aprobar ya ninguna ley desde septiembre, lo normal sería disolver. Pero esto no son condiciones normales ni un presidente normal. ¿Y qué pasa? La única manera de forzar un cambio de gobierno, si no es Sánchez el que disuelve, es una moción de censura. Pero Junts va a votar una moción de censura con dos partidos que han dejado muy claro que quieren que Puigdemont cumpla con la justicia, que van a eliminar la amnistía. Por eso digo que la situación es endiablada, porque claro, si no hubiese ese factor de la amnistía de Puigdemont, sí que es cierto que... Porque la amnistía tampoco se la está garantizando Sánchez. Entonces, Junts podría decir, es que no estamos ganando nada. Los traspasos se los queda ahí ya. Pero no eso al electorado pero claro, no llega. Es que si ganan estos, todavía peor, porque ya ninguna posibilidad de impunidad para Puigdemont y para Brull y para otros más. Vamos a escuchar a Sánchez. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, las elecciones son cada 4 años, así ha sido y así seguirá siendo. Y no vamos a romper la estabilidad de un gran país como es España para ponerlos en manos de la peor oposición que ha tenido la historia democrática de nuestro país, en manos del señor Feijóo y del señor Abascal.
Le ha faltado decir, palabra de dictador. Así ha es que sido y así las será. Las elecciones son cada 4 años, pero yo convoco después de un batacazo Sí, en las este no ha respetado ningún plazo. cuando me da la gana. El problema que tenemos es que no nos podemos fiar de Sánchez ni para bien ni para mal. Es que da igual lo que diga, porque al día siguiente dice lo contrario y bueno, hay veces que no hace falta ni esperar al día siguiente, que es que a los 5 minutos... Estos son sus deseos, o sea, Sí. eso está claro. Y él, sus deseos los va a llevar hasta donde pueda. Eso es. Si no, no estaría estrangulando la justicia. Pero sí que es verdad que lo que estamos en estos momentos es en manos de los independentistas, de los nacionalistas, y ese es otro de los grandes dramas de este país. Y a ¿no? los nacionalistas les está empezando a pesar el respaldar en su voto, el respaldar la corrupción. Yo veo Eso es así. más verosímil movimientos dentro del PSOE, pero no de paje, sino de gente que no está en la primera línea. Madinas. Los partidos también tienen sus poderes ocultos. Soraya Rodríguez, algo de este estilo. Yo entiendo que sí. Desde luego, si yo fuese del PSOE lo haría porque ya está prácticamente acaba con todo. desapareciendo. Bueno. En Galicia salía una encuesta hace poco en la que ya es casi extraparlamentario. Ya estamos en un modelo bipartidista, PP-BNG. Vamos a animarnos un poco, porque si Óscar Puente dice que va a haber elecciones en el 27, es que no va a haber elecciones en el 27. Yo creo que no. Yo creo que el presidente del Gobierno está determinado a concluir el mandato y que habrá elecciones en el año 2027. Eso es lo que creo. Vamos a ver, Óscar Puente habla de, como decía él, el puto amo. Entonces, claro, como que no está capacitado para poner en duda las expresiones del puto amo. Entonces, lo único que dice es lo que dice el amo. Hasta ahí llegamos con Óscar Puente. Bueno, déjenme que veamos cómo están en estos momentos. Lo que están viendo es un promedio de todos los sondeos, demoscopias, etcétera, que se realizan, de todas las encuestas electorales, y que en estos momentos están marcando esto, que es un predominio de la derecha aplastante. Por eso no convoca elecciones. ¿Por qué es demócrata? No, porque no es demócrata. Pedro Sánchez lo que quiere es mandar, punto. Entonces sabe que en estos momentos perdería las elecciones. ¿Tendría que desconvocar las cámaras? ¿Tendría que disolverlas? Claro, pero no lo hace porque pierde. Ya está. Así es la forma de entender suya la democracia. En estos momentos, ¿vale? Nos vamos directamente a escaños, que yo creo que va a ser la forma más fácil de entenderlo. El Partido Popular, repito, es mezcla media de las distintas encuestas. 150-152 escaños. Partido Socialista sería 112-113. Vox sería 46-48. Hagan la suma, no es que nos vayamos por encima de 176, es que nos vamos a la órbita de los 200 diputados. Vamos a verlo directamente, bueno, el desplome de Podemos, de Sumar y demás es brutal, pero vámonos a verlo en el escaño. O sea, esto es la frontera de la mayoría absoluta, es decir, la unión de los dos estaría aquí. Es un predominio aplastante. Si PP y Vox no hacen determinadas cositas y dejan de tirarse trastos y piensan en España, la unión de los dos con sus dos respectivos caladeros de voto puede ser brutal y puede funcionar de maravilla. Si deciden hacer el imbécil y el memo, pues tendremos problemas, pero esto ya es cosa suya, no es cosa nuestra. Lo cierto es que el Partido Socialista se ha convertido en un partido prácticamente residual. Y cuidado porque está demostrando que tiene resistencia. En España contamos con 6 millones, 7 millones de personas que consideran que hay que permitir a la izquierda robar lo que sea, colocar las prostitutas que sea, tener los prostíbulos que sea, con tal de que no lleguen los que opinan distinto de ellos. Esa gente, por cierto, cuando los vean por las calles se referirán a ustedes como malditos especuladores, propietarios de mierda, empresarios asquerosos o simples fachas mentirosos. Bien, cuando se lo digan, piensen que son los que prefieren que haya prostitutas colocadas y enchufadas y prostíbulos por todas partes antes de que ustedes, trabajando, lleguen a tener opinión dentro de una democracia. Así estamos en España. ¿Qué quieren que les diga? Sumar residual perdido, Podemos residual perdido. Pero me voy a esta historia, lógicamente, y teniendo en cuenta lo que está pasando, nos iríamos a una órbita 152 más 48, nos iríamos a una órbita, en el caso de los máximos, de 200 diputados. Es decir, un predominio aplastante. Cualquier otro mandatario se iría viendo esto, más los casos de corrupción, más que a la vuelta de verano. Le va a caer el informe al juez Peinado sobre Begoña Gómez a Europa. Le va a caer el de Francina Armengol. Le va a caer el de Ángel Víctor Torres. Más le van a caer los nuevos sacados de todo el chequeo de propiedades, móviles y demás de Santos Cerdán. O sea, con semejantes bombazos, estallidos, explosiones, como decías antes, Raúl, lo lógico sería marcharse. Hombre. Ahora, este señor no es normal. Lo lógico es que se hubiese marchado ya, pero es que un mandatario normal diría, no voy a permitir que gobierne la peor oposición que he tenido a España, por eso convoco elecciones, me voy a presentar y me voy a dejar la piel, como se dice tanto ahora, para convencer a los españoles de que no puede gobernar. No, pero lo que dice es, no voy a permitir, porque no convoco elecciones, porque sé que la gente va a votar lo que yo no quiero, entonces, pues no convoco elecciones. Y ya para terminar, pues porque es que este gráfico es muy ilustrativo. Todo eso gris
son los separatistas. Sí. ¿Por qué no les conviene? Con este esquema, ¿qué capacidad de chantaje tienen? Ninguna. Ninguno. No, totalmente. Claro, Bueno, os voy a pedir que os penséis la respuesta a la pregunta. Entonces, en septiembre, ¿qué? ¿Vale? Nos vamos a Bancamar, cogemos oxígeno y os lo pregunto. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vamos a coger un poquito de oxígeno con Bancamar, el banco más solvente de España. Esto es importantísimo, remarcarlo, el más solvente de España. Bueno, esta semana nos queremos centrar en un tema de actualidad que adquiere aún más relevancia durante los meses de verano, la ciberseguridad. Para ello vamos a hablar con Javier Galloso, CISO de Bancamar. Javier, ¿cuáles son los principales riesgos de ciberseguridad a los que nos enfrentamos durante el verano? Hola Carlos, el verano es una época de mucha actividad para los ciberdelincuentes. Se prevé un aumento del 30% en los ciberataques esta temporada. Y no es casualidad, sino una combinación de factores que tenemos que tener en cuenta. Uno de ellos es que muchas empresas operan con menos personal por las vacaciones, lo que puede dejar brechas, debilidades en la supervisión y respuesta ante amenazas. Además, la sensación de desconexión estival hace que, como usuarios, bajemos la guardia frente a riesgos digitales. Además, hay que tener en cuenta el aumento del comercio online durante estos meses. Esto lo aprovechan los ciberdelincuentes para lanzar campañas fraudulentas, como correos con enlaces a páginas maliciosas o archivos que contengan virus informático. Por ello, es fundamental mantener la atención y reforzar las medidas de seguridad, incluso en épocas de descanso. Javier, ¿y qué recomendaciones les podemos dar a los clientes de Bancamar en esta temporada y a todos nuestros espectadores para que estén protegidos? Podemos dar una serie de consejos prácticos para protegernos frente a los ciberataques durante el verano. Son recomendaciones muy sencillas de aplicar y pueden marcar una gran diferencia en nuestra seguridad. Primero, es fundamental verificar siempre la autenticidad de las páginas web antes de realizar compras en ellas. Asegurarse de que el sitio sea legítimo y de confianza. Otro punto importante es evitar conectarse a redes Wi-Fi públicas, especialmente si se van a realizar transacciones sensibles como compras o acceder a la banca online. Y por último, es muy importante también hablar de los peligros de las redes sociales. Es muy tentador publicar nuestras fotos en la playa, nuestra ubicación, pero debemos ser precavidos a compartir según qué información. La ubicación o detalles sobre nuestras vacaciones pueden ser utilizados por atacantes para planificar ataques dirigidos. Ya que lo mencionas, Javier, ¿qué papel tienen las personas, cada uno de nosotros, en la ciberseguridad? O sea, recientemente Bancamar ha puesto en marcha un nuevo espacio de ciberseguridad en la banca online para acercar estos temas a cada uno de los clientes. ¿Por qué es necesario hacer tanto hincapié en la concienciación de cada persona? Esta es una muy buena pregunta, Carlos, porque la concienciación es una de las herramientas más eficaces frente a ciberamenazas, ciberataques, y muchas veces no se le presta la atención necesaria. Los ciberdelincuentes suelen atacar al eslabón más débil que somos las personas, así que es fundamental que nuestros clientes estén informados y sepan identificar y protegerse ante posibles amenazas. En Bancamar hemos habilitado un nuevo espacio de ciberseguridad dentro de nuestra banca online, que es accesible directamente desde el perfil de cada cliente. En este nuevo espacio podemos encontrar información sobre riesgos digitales comunes, como es el phishing, las estafas en redes sociales o los fraudes en compras online. Además de consejos prácticos para proteger sus datos, como la importancia de usar contraseñas seguras. También hemos incluido un test interactivo para que nuestros clientes puedan poner a prueba sus conocimientos y mejorar su capacidad de detectar fraudes de forma sencilla y didáctica. En Bancamar estamos muy concienciados con la ciberseguridad y un ejemplo de ello es este nuevo espacio de ciberseguridad para nuestros clientes. Pues Javier, muchísimas gracias por supuesto a Bancamar y nos volvemos a la tertulia. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Venga, Raúl, la pregunta definitiva. Entonces, ¿en septiembre este hombre hace ya por fin plof o no? Pues es una pregunta muy difícil. Lo sé, por eso te la hago a ti. Entonces, si no la respondería yo. Yo creo que no, vaya por delante la mía. Yo creo que no. Yo creo que no, pero no me parece del todo inverosímil.
creo que puede haber circunstancias que lo provoquen, pero que él va a intentar que no a toda costa y bueno, pues piensa lo que diríamos hace unos meses de Santos Cerdán en la cárcel. Todos hubiésemos dicho, esa Bueno, detonación, yo eso te hubiese dicho que sí, ¿eh? No, pero todos hubiésemos pensado, eso no lo aguanta Sánchez. O sea, ya, si Santos Cerdán entra vale. en la cárcel, tiene que convocar. Y ahí sigue. Entonces veremos. Pero yo creo que no, pero no soy tajante. A ver, yo lo explico. Yo creo que no, porque veo una colección de cobardes dentro del Partido Socialista de muchísimo cuidado. Y como tú pienso, o sea, los nacionalistas en la vida han tenido una cosa tan maravillosa para ellos, para destruir España, la Constitución, el Estado de Derecho. Es una persona a la que le cebas con casos de corrupción y va como un oso a la miel. Con lo cual tienen un chollo. Y los de dentro son unos cobardes de 3 pares de narices, con lo cual ahí no quiere saltar nadie. Pero bueno, es mi opinión. Ojalá me equivoque, ¿eh? En la vida estaría más contento de equivocarme de algo que de esto. Yo creo que no, yo creo que vamos a seguir, que no va a haber elecciones, pero sí que vamos a estar un pasito más cerca de ellas, porque creo que efectivamente los socios independentistas van a seguir apretando y porque, como tú bien decías antes, vamos a tener muchísimos informes que se lo van a poner cada vez más complicado. Pero aunque sea que no, a partir del 1 de septiembre va a empezar un programa maravilloso en el radio, que es La Noche de Cuesta, y ahí vamos a estar preparados para el día que haya elecciones, pues que toda la gente tenga muy claro que hay que echar a este señor que se llama Pedro Sánchez de las instituciones. Noche de tortas. Bueno, vámonos a hablar del cuponazo catalán, que eso también, o sea, debo ser el navarro, alardeo de llevarme bien allá, pero en la vida he defendido el sistema de concierto y el cupo en ningún sitio, ni siquiera en Navarra. Y verlo ahora encima llevado a Cataluña, que ni siquiera tiene un respaldo constitucional, que no tiene ninguna explicación histórica, que no tiene nada más que el deseo de robo, Dios bendito, ahora se lo explicamos. Hala, pues vamos de atraco masivo, cuponazo catalán, no hay respaldo constitucional que más nos da, somos socialistas, vive la vida, vive el robo, vive el saqueo fiscal. Venga, vamos a explicar esto porque esto de verdad que ya es de tocar las narices al cubo. Como hay que garantizar la supervivencia política del dictador Sánchez, pues han decidido que se paga lo que sea con nuestros impuestos a los golpistas catalanes, cuestión que será heredada evidentemente por los proetarras vascos. Resumen rápido, sencillo y exacto de lo que está pasando. Les hemos entregado la llave de la caja, por lo menos ya está por escrito, la joya de la corona, que son los impuestos autonómicos, bueno, pues para que Sánchez siga gobernando. La joya de la corona y la corona entera. Siga gobernando, exactamente, bueno, pues le damos la llavecita, hacer lo que queráis con vuestros impuestos, cobrarlos y ya si eso nos dais la limosna al Estado que consideréis. María Jesús Montero, que está completamente desaparecida en este tema, no me extraña porque es que el ridículo no puede ser mayor. Ella en 2023 decía, ¿qué cupo ni qué cupo? No va a haber cupo jamás, yo es que estoy en contra de todo eso. Por supuesto, desmentir algunas publicaciones que he visto durante estos días en las que se afirma que ha habido un acuerdo con Junts, con una formación política, en ceder el 100% de los tributos. Es radicalmente falso. Ustedes han sido testigos y han podido leer, aquellos que efectivamente se preocupan de los temas, el literal que figura en cada uno de esos acuerdos y nunca, en ningún momento, se ha planteado que el Partido Socialista o el Gobierno comparta la cesión del 100% de tributo ni a esta ni a ninguna otra comunidad autónoma. No, será el 99,99%. O sea, no se puede ser más mentirosos. O sea, es que es increíble. Hay que recordar que estos señores exigieron la salida de ministros en la etapa del gobierno de Mariano Rajoy porque mentían. Bueno, alguno de hecho se lo tomó a pecho y dimitió. Sí. Bueno, es que lo que es radicalmente falso es radicalmente cierto. O sea, justo lo que María Jesús Montero decía que era mentira es lo que han aprobado. Y ha estado manteniendo esta mentira durante un año, porque vamos a recordarla en 2024 a mediados, donde ya decía que bueno, que sí que es verdad que le estaban pidiendo todos los impuestos autonómicos, sí que me están pidiendo romper la agencia tributaria, pero es que yo no estoy de acuerdo, yo no voy a aceptar esto, soy la ministra de Hacienda, tengo mucho que decir. Habitualmente lo que Esquerra Republicana siempre ha planteado en esa reforma del modelo es una suerte de concierto económico para Cataluña. Yo no comparto el concierto económico para Cataluña, lo he dicho en múltiples ocasiones. Así también lo ha expresado el Partido Socialista de los catalanes, allí en Cataluña, y yo diría que eso es lo más importante.
Es que dicen unas frases, yo no comparto, nos importa un soberano comino lo que usted comparta, parta, coma o deje de comer. O sea, pero vamos a ver, que la Constitución da solamente dos posibilidades, dos casos que se pueden salir del sistema general y están enunciados tal cual expresamente, el cupo navarro o el concierto navarro y el concierto vasco, se acabó, que no da la posibilidad del resto. A mí qué mal me da que usted comparta o deje de compartir, me importa un soberano comino lo que piense. O sea, cumplan las leyes, cumplan la Constitución, esto es ilegal, es radical y absolutamente ilegal. Ya sé que por ahí habrá algún pererrollo de la vida, de estos que se preste a decir, no, mire, si ponemos la página al revés, le echamos 8 litros de tinta encima, miren cómo no se lee, ya, claro, y si lo quema tampoco. Pero esto es ilegal, es una barbaridad como la copa a un pino. Y una barbaridad que ya en agosto se firmó por escrito, que estamos hablando Totalmente. ahora, pero llevamos en agosto del año 2024, el PSOE y Esquerra firman, bueno, pues la venta de España, básicamente, triturar la agencia tributaria y darle a Cataluña pues toda una serie de privilegios. ¿Qué era lo que decía María Jesús Montero que era radicalmente falso? Pues aquí lo tenemos. Lo que era radicalmente cierto. Este es el párrafo clave de la cuestión. ¿Qué quiero? La recaudación, la gestión, la liquidación de todos, esto es todos, esto, el 100% es todos. IRPF, vamos a empezar por el IRPF, seguiremos por el IVA y así toda la lista de impuestos. Pero fíjate, vete arriba, porque hay una expresión que puede pasar más desapercibida para gente que no esté metida en temas de derecho, plena soberanía fiscal. O sea, la plena soberanía fiscal significa que no solamente vas a tener la recaudación, gestión, etcétera, sino que tienes tú la capacidad de decidir por qué es tuyo, cuándo es tuyo y cuándo va a dejar de ser tuyo. Vamos, que el Estado no pinta absolutamente nada. Esto no ocurre, cuidado, ni en el concierto. El concierto económico que está recogido para el País Vasco y para Navarra recoge determinados planteamientos en los cuales hay que negociar, el Estado tiene un papel, el cupo se tiene que pactar. Otra cosa es que los gobiernos hayan hecho genuflexión absoluta, y voy a dejar ahí la comparativa, y hayan aceptado que el cupo tiene que vaciarse y llevarse a cero. Pero no porque no tengamos una soberanía, no porque no se pudiese hacer que eso fuese una cosa legal, no, porque han decidido hacerla ilegal. Porque es que hay que doblarse, hay que hacer genuflexión plena frente a los separatistas, pero el sistema, incluso en el caso del País Vasco y de Navarra, mantiene determinadas cuotas de control del Estado, por lo tanto no hay soberanía plena. Y lo que ha pactado el Partido Socialista es soberanía plena, es decir, ahí solamente mandan ellos, no puedes ni rechistar, no puedes ni recurrirlo, porque no tienes la más mínima soberanía. Es que le das en la clave aquí, porque continúa el párrafo y dice, Cataluña tiene que tener los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades de 8 millones de catalanes, los 40 de España, las necesidades del resto, los 40 que faltan del resto del territorio español no cuentan, sus necesidades no, las necesidades de los catalanes sí. ¿Cómo se ha hecho esta fórmula? ¿Cuál es la fórmula que se va a hacer de la que todavía no tenemos los cálculos? Esto es de agosto, estamos ya un año después y todavía no han tenido tiempo para hacer los cálculos. Vámonos al cuponazo, a la auténtica fórmula. Porcentaje de participación en los tributos. Esto es un textual también del acuerdo del Gobierno, que ya parece que se nos olvida que es que está firmado desde hace un año. Porcentaje, ¿esto qué es el cupo? Un cupo similar al cupo vasco, al cupo navarro, donde Navarra y el País Vasco salen beneficiadas, donde aportan menos de lo que aportarían si estuvieran en el sistema común. No hay más. Ellos calculan el cupo que creen que el Estado debe merecer por haberse beneficiado de nuestros servicios y te dan un porcentaje que es de aquella manera, una fórmula muy compleja, poco transparente, una fórmula que la catalana seguirá, bueno, pues su estela, una fórmula que nadie entenderá. Y aquí una cuota de solidaridad, porque ellos le llaman solidaridad, a quedarse con el dinero le llaman solidaridad. Bien, para entender esto nos vamos a la propuesta y a los cálculos que está realizando Esquerra, que es el que lo está negociando, porque Pedro Sánchez está comprando el apoyo de Esquerra y el apoyo de Junts. En esta materia, como se han repartido las competencias, Junts, como tiene pisándole los talones a Alianza Catalana, está más centrado en control de fronteras, el tema del referéndum, que lo acabará planteando, el tema de inmigrantes y demás. Y la parte económica se la ha dejado, fíjense que es la misma estructura que en el gobierno del 1O. ¿Quién tenía la vicepresidencia económica? Oriol Junqueras. Es el acuerdo entre Junts y Esquerra. Y Esquerra, que pone más el acento porque quiere ir de social, es el que lleva la batuta en tema económico. Bien, el cálculo es muy sencillo. ¿Cuánto se recauda en Cataluña? Que no quiere decir que sea catalán, porque se recauda por impuestos nacionales y, entre otras cosas, por las cotizaciones sociales, que es una caja única. Bien, ¿cuánto se recauda en territorio de España en la parte de la región catalana? 53.000 millones. Bien,
¿Cuánto recibe Cataluña del sistema de financiación? Porque eso no le corresponde, además hay que pagar el servicio de la deuda, que son los intereses, la instancia en la Unión Europea, porque parte del IVA se va para allá, el control de las fronteras, todos los servicios, la moneda, que se tiene que pagar, evidentemente. Bien, ¿cuánto recibe Cataluña? 23.000. Han hecho la resta. 53.000 menos 23.000. ¿Cuánto reclamáis? 30.000. ¿Dónde está la cuota de solidaridad? ¿Me lo quiere explicar Oriol Junqueras? Es el Lumbreras, pasado por el golpismo y por la trena. ¿Dónde está la cuota de solidaridad? Si de 53.000 le quito 23.000, según sus cálculos, se quedarían hasta lo de la seguridad social. Literalmente, se quedarían, después de tener una independencia de facto fiscal, hasta con las actuales transferencias del Estado a las comunidades autónomas. Pero si es usted independiente, ¿qué transferencia le vamos a hacer? También se quedaría eso. Ese es el cálculo que han hecho. Pero con dos narices, 53.000 menos 23.000, ¡zaca! Me sale 30.000, 30.000 para mí, ya está, fin. En un momento lo han calculado. Bueno, esta cuota hay que decir que pusieron que por escrito que iba a ser temporal. O sea, que esto te voy a dar algo, pero bueno, ya veré lo que te doy y ya veré por cuánto tiempo, que a lo mejor me harto en un año y te digo, Pedro Sánchez, ya no va a haber cuota de solidaridad. Bueno, pues con este acuerdo, con esta estafa a todos los españoles, María Jesús Montero volvió a salir. Parecen, o sea, podrían ser gemelas, porque ahora sale diciendo otra cosa completamente diferente, que es que está muy contenta con el pacto. Pero evidentemente nos sentimos cómodos y cómodas con este acuerdo, lo avalamos al 100% y por tanto lo vamos a impulsar de forma progresiva, de forma reflexiva y razonada con el resto de grupos políticos a lo largo de los próximos meses. A falta de decir sostenible, feminista y ecológico. Ya pues terminamos ya de hacer el envoltorio. Bueno, yo lo que estoy esperando es ver el resultado de esta persona en las próximas elecciones andaluzas. Ahí sí que me voy a partir de risa del tortazo que se va a pegar, pero sideral. Bueno, el pacto tiene muchísimas incoherencias, o sea, no nos caben en la pantalla, pero hemos seleccionado las más escandalosas, las más descaradas. Primera pregunta, ¿pero qué pasa con los pobres? ¿No eres un gobierno de izquierdas? ¿Que te gusta fomentar la redistribución de la renta, que el rico aporte más, que el pobre, bueno, pobrecito, pobre me refiero a las regiones más pobres de España, que reciba más, hay que ayudarle y así tenemos un mundo más justo, un mundo más feliz? Pues es que han pactado que el rico se quede con su dinero y que el pobre se las apañe. La comunidad autónoma, no sé, Asturias, por ejemplo, Castilla-La Mancha, estas comunidades socialistas, pues es que lo que no quiere Cataluña es pagar los colegios de los asturianos, no quiere pagar los hospitales de los castellano-manchegos. Bueno, es socialismo. En esta ocasión no quiere pagar ni los suyos, no, claro, que se los vamos a pagar nosotros, porque repito que ese dinero, el que está calculando, no le corresponde, no es suyo. Son gastos, o sea, está considerando como suyo dinero que tiene que ir sí o sí de forma finalista a gastos comunes. ¿O es que Cataluña no se beneficia de la Guardia Civil, Policía Nacional, los funcionarios de los distintos ministerios, la protección de costas, la estancia en la Unión Europea, el servicio de la deuda, la moneda? ¿No se beneficia de eso? No lo cuenta, no de la estancia en la OTAN. Sí, sí. ¿No se beneficia de todo ello? ¿Del ejército? Pues no, para ellos Otra no. cosa es que lo odien, pero solo beneficiarse... a ingresar, vamos a ingresar. Secuestro a Madrid. ¿Por qué ponemos esto aquí? Bueno, pues porque le estamos concediendo a Cataluña toda la autonomía, le estamos concediendo pleno federalismo y a Madrid le exigimos centralismo. A Madrid cogemos, la atamos así de manos y pies y le decimos, no, es que Cataluña sí que puede gobernar sus impuestos, los puede recaudar y hasta quedarse con el dinero, y Madrid no puede ni siquiera bajar el impuesto de sucesiones. A Madrid le hemos obligado a subir patrimonio, le vamos a obligar a subir sucesiones y veremos a ver su cuota del IRPF, que es que para el PSOE es muy baja, a ver si no nos suben un poquito el IRPF por la fuerza y si no, al tiempo. Madrid no puede hacer nada, Cataluña todas las ventajas. Aquí que tenemos más de 50.000 millones de recaudación que quiere Cataluña y aquí 17.000, que no se nos olvide, que le hemos condonado también la deuda pública. La deuda pública a la comunidad autónoma más endeudada, otra incoherencia, a la más endeudada de España con el Estado, no se quiere separar del Estado porque se endeuda con el Estado, porque pide dinero a España. 15.000 millones de euros le hemos condonado, también está firmado a Madrid menos, porque como Madrid hizo los deberes y dijo no me voy a endeudar. Bueno, pues esta comunidad autónoma, por irresponsable, tendrá un premio, que son 17.000 millones de euros de condonación de deuda. Que ellos utilizan el término condonación, o sea, a efectos... Es una quita, sí, bueno, a efectos nuestros hacia ellos sería una condonación porque nuestro gobierno ha decidido que nos la empaquetan, pero realmente es un empaquetamiento de la deuda, porque claro, la condonación implica que los acreedores dejan de reclamarlo. Los acreedores, porque esto está colocado en bonos, en letras, etcétera, los acreedores no dejan de reclamarlo. Lo que pasa es que dejan de reclamárselo a ellos para reclamárnoslo a nosotros.
Es decir, que técnicamente no hay condonación. Lo que han hecho es pegarnos una patada con su porquería después de gastársela, que son en buena parte los gastos para fabricar un Estado separatista y una república catalana. Como dicen ellos, nos han pasado el paquete, toma, y ahí os lo quedáis, y ahora lo pagáis vosotros. Completamente. Si ponemos ese ejemplo en una familia, si tengo 2 hijos, un hijo que no se quiere comprar una casa porque ve que no tiene los ahorros suficientes y prefiere esperar, y otro que decide, bueno, pues yo me voy a endeudar y me voy a comprar una casa en el centro por 300.000 euros. Pero no quiero trabajar. Exactamente. Ese sería el caso de la Generalidad Catalana. Y llega el padre y dice, bueno, es que mirad, tenemos a este hijo con la hipoteca, pobrecito, vas a pagarle tú 150.000 y él que se quede con una hipoteca de 150.000. Y él se queda con una hipoteca de menos cantidad y con una casa, y tú te quedas, en el caso del resto de ciudadanos, nos quedamos sin casa y con una deuda. Pues eso es la condonación, eso es la gran fórmula de la quita. Y el cuponazo sería que al día siguiente va el mismo padre y le dice al hijo que le acaba de pegar un tortazo de empaquetarle medio crédito y le dice, por cierto, ahora él va a vivir de maravilla en su casa, que la mitad la pagas tú, y todos los consumos los vas a pagar tú. Claro, ¿vale? Ese sería el cuponazo. Son comunes. Última parte de las pensiones, que es lo que comentabas antes. La parte de las pensiones, ¿qué está pasando con Cataluña? ¿Por qué quiere atribuirse las transferencias del Estado? ¿Por qué no dice, yo quiero recaudar todos los impuestos de la agencia tributaria porque yo quiero pagar mis servicios? Podría decir, yo quiero recaudar mis cotizaciones a la Seguridad Social porque yo quiero pagar mis pensiones. No, no. Quieren atribuirse las transferencias estatales porque Cataluña es la comunidad autónoma que más dificultades tendría para pagar sus propias pensiones de toda España. No tiene suficientes cotizantes para pagar todas las pensiones. Entonces de aquí no quieren hablar los independentistas. Y por el lado hay que olvidar que después de a los catalanes le ha tocado el turno a los vascos, y el gobierno de Sánchez, como ya tienen el fuero, ya tienen ese privilegio y por esto no van a luchar, ahora quieren la seguridad social, pero quieren la parte cosmética, quieren bueno, pues que aparezca que paga el País Vasco, que lo aparezca ahí en la cartita que te manden, pero ¿quién paga? Otra vez, ¿de qué va la concesión que le hemos hecho al PNV recientemente? Pues va de que el Estado seguirá pagando sus pensiones, que son las más generosas de España en el caso del País Vasco, de más de 2.000 euros de pensión. De ahí el PNV no quiere ninguna responsabilidad, quiere déjame a mí gestionar, pero pagas tú, Estado español. Se lo resumo, hay una raza por ahí que me produce un especial desprecio, que son, unos le llaman hippievisas y otros le llaman hippijos, ¿vale? Son esos niñitos que van de hippies con cargo a la visa del padre, ¿vale? O a la visa de quien sea, pero ellos de trabajar poco, ¿vale? Pues los acabamos de meter en este régimen. Han pasado a la independencia hippie-visa. Yo voy de hippie independiente, pero me lo vas a pagar tú. Básicamente en esas estamos. Sí, y bueno, en Hacienda, en la agencia tributaria, esta semana, aparte de por todos estos atropellos al resto de contribuyentes, bueno, tenemos una noticia de alcance. Hay alguien que lo está pasando peor esta semana que la semana pasada. Pues mira, que se aguante. Cristóbal Montoro, imputado. ¿Por qué? Por utilizar la agencia tributaria como una herramienta política y como una herramienta lucrativa, que es la de ganar dinerito en el despacho que montó Montoro Asociados, que después fue equipo económico, porque así me desvinculo de ese despacho, y resulta que, bueno, pues le están investigando desde el año 2018 por un escándalo, por 7 delitos y casi una treintena de personas. Por cierto, ¿saben lo más gracioso? Se está en estos momentos encomendando a Cándido Conde Pumpido. ¿Saben por qué? Cándido Conde Pumpido perdonó las sentencias, las borró, las sentencias de los culpables del caso N, porque después todos sus actos habían pasado por el Parlamento y se habían convertido en leyes. Y la gran argumentación de Cándido Conde Pumpido fue decir que, por lo tanto, el responsable final, el que lo había aprobado finalmente. Las normas que él tramitaba las aprobaba finalmente el Parlamento. En estos momentos, el gran comodín en la manga de este señor es la aplicación de la doctrina Pumpido. Tócate las narices. Tremendo, pues corren malos tiempos en la agencia tributaria. Hala, así que a levantar España, que es lo que nos toca.